ahora sí, de nuevo. Espero que esta sea la tercera, que no la tercera es la vencida, ¿no? Espero que no se vuelva a detener. Ya. Para asegurarme de que se esté viendo, estoy viendo la misma transmisión desde el celular. Y bueno, está... Bueno, y por lo que veo, se está cortando mucho. Ya, ahora sí que se ve la pantalla, ¿cierto? Se ve la diapositiva. Bueno, entonces como les decía, voy a recapitular todas las clases que tuvimos a distancia, todo el material de trabajo que tuvieron, ¿ya? Y lo voy a explicar para que ustedes puedan ir corrigiendo en la guía sus respuestas y les puede ir quedando un poco más claro. Ya hay un poco de ruido igual acá porque están reparando algo del colegio, están martillando, taladrando, etcétera, entonces vamos a tener que lidiar un poco con eso. Bien, ahora sí. Entonces, recapitulando, estábamos viendo la historia de la teoría del celular y les decía que la ciencia se va desarrollando lentamente. Incluso hoy en día no es rápido que la ciencia haga descubrimientos. Por ejemplo, en el caso de esta actual pandemia, todavía va a llevar algunos años hasta que se pueda desarrollar una vacuna que permita frenarla. Pero en tiempos anteriores esto era mucho más lento. Ya, hoy en día contamos con mayor tecnología, lo que permite que... Ya, gracias Vicente, ahora sí que sí. Bien, entonces encontramos acá a Marcello Malpighi, que era un naturalista italiano. En aquel tiempo, como decía antes, no existía la ciencia dividida en tres subramas como tal, como química, física y biología, sino que los científicos se llamaban en esa época a sí mismos naturalistas. Ya, un naturalista se dedicaba tanto al estudio de la matemática, como de la biología, como de aspectos que tenían que ver con la química o la física, es decir, hacía de todo. Incluso también muchos de ellos hacían filosofía. Pero con la acumulación de conocimiento es imposible de que una persona se dedique a todas las áreas del saber. Entonces, la ciencia se parcializa y se divide en distintos tipos. Y es ahí que encontramos, por ejemplo, esta clasificación de biología, que sería la ciencia que estudia la vida, la física, que estudia fenómenos como el movimiento, el magnetismo, la velocidad, etcétera, y la química que estudia los cambios moleculares que ocurren en la materia. Bien, en este caso el descubrimiento de la célula tiene que ver con el desarrollo de la tecnología de la época. ¿Ya? Uno de los padres de la microscopía sería Marcello Malpighi, quien fue uno de los primeros quien comenzó a hacer observaciones de tejidos de seres vivos, es decir, partes de seres vivos en microscopios sencillos. En aquella época, incluso los microscopios eran utilizados como juguetes por las clases altas de Europa. Ya no eran un instrumento científico, pero resulta que como los naturalistas y los científicos siempre son personas curiosas,
comenzaron a ver todo lo que podían bajo el microscopio y se dieron cuenta de que existe un mundo que nosotros no podemos ver. ¿Ya? Existe un mundo que no podemos ver a simple vista. Y un microscopio es un aparato precisamente que permite observar aquellas cosas que son pequeñas porque amplían nuestra visión. Él lo que hizo fue observar tejidos de plantas y de estos tejidos realizó algunos dibujos. Ya en aquellos tiempos no existía la posibilidad de hacer fotografías, por lo tanto él publica en libros estas observaciones de tejidos vegetales. Luego tenemos a Anton van Leeuwenhoek, quien es un holandés y que empezó a desarrollar sus propios microscopios. Ya, en este caso encontramos acá el modelo de van Leeuwenhoek, que, bueno, en este modelo el microscopio tenía, ¿cierto?, un tornillo que permitía ir ajustando la muestra que era colocada acá y la muestra era observada por el lente que estaría en ese orificio. Entonces esto permitiría acercar y alejar la imagen, ¿ya? Y observó numerosos microorganismos y distintas cosas. Por ejemplo, observaba gotas de agua. Luego tendríamos a Robert Hooke, quien examinó láminas de corcho. ¿Ya? Y al observar estas láminas de corcho, se dio cuenta que existían este tipo de estructuras, ya que a simple vista no son visibles, y realizó estos dibujos. Son de una publicación de este autor, y observó estas estructuras en forma de celdillas, ya como si fueran un panal de abejas. Entonces, él utilizó la palabra en latín célula para referirse a estas celdillas. Ya, en ciencia se utilizan muchos términos que son derivados del latín o que son derivados del griego. Ya, el latín y el griego principalmente eran el lenguaje que utilizaban los eruditos de la época. Ya, por eso es que usaban tanto esos idiomas, ya, sobre todo el latín. La mayoría de estos libros incluso también eran escritos en latín. Es decir, había también un tema que podríamos decir que es bastante elitista en ese sentido. ¿Ya? ¿Por qué elitista? Porque no todos tenían acceso a la educación formal y a entender, por ejemplo, idiomas como el latín, que hoy en día es una lengua muerta, es decir, es una lengua que ya no es hablada. Pero sin embargo, varias raíces de esas quedaron en nuestro lenguaje. ¿Ya? Y entonces utilizamos la palabra célula, que es la palabra que Hooke le dio a esta observación, a estas celdillas, que se denomina celdilla en latín. Eso significa célula. Posteriormente tenemos a Robert Brown, quien era un botánico. Botánico quiere decir que él estudiaba las plantas. ¿Vale? Se especializaba principalmente en el estudio de organismos vegetales. Entonces, gracias al avance que tuvo la microscopía, él pudo observar tejidos vegetales y se dio cuenta que en todas las estructuras vegetales que él estudió existía una parte más oscura. Lo que vemos acá son células, y esta parte más oscura de las células, todas, si se fijan, tienen un oscurecimiento. Él lo denominó núcleo. Y se dio cuenta que ese núcleo, se dio cuenta que existía ese núcleo, pero sin embargo no sabía cuál era su función, ni qué es lo que el núcleo contenía. Fue posteriormente cuando se descubrió que el núcleo era común a todo un tipo de célula que se va a denominar eucarionte, ya que es lo que vamos a ver después. Y luego ya tendríamos a Matthias Schleiden, Theodor Schwann y Rudolf Virchow, quienes fueron añadiendo piezas que faltaban para poder construir lo que se denomina como teoría celular. Entonces, tenemos 1837, tenemos a Schleiden, que
llega a la conclusión de que todos los vegetales estaban constituidos por células. Hoy en día eso nos parece obvio, pero no lo era en la época de ellos. Y luego tenemos a Schwann, que concluye que esto también es válido para los alemanes. Schwann era un fisiólogo, ya estudiaba principalmente fisiología animal, y se dio cuenta que en todos los tejidos animales estaban presentes las células. Entonces, tenemos a Schleiden, que dice que todos los vegetales están formados por células. Luego tenemos a Schwann, que concluye que todos los animales están constituidos por células, lo que lleva finalmente a permitir formular el primer principio de la teoría celular, que dice que la célula es la unidad estructural de los seres vivos. ¿Qué significa que la célula sea la unidad estructural de los seres vivos? Significa que todo ser vivo está formado por células. ¿Ya? Nosotros estamos formados por células, las plantas están formadas por células y los demás animales también están formados por células. Y Virchow, que era un fisiólogo, finalmente llega a la conclusión de que la célula es capaz de realizar todas las funciones que debe cumplir un ser vivo. Por lo tanto, él concluye que la célula es la unidad funcional de todos los seres vivos. Eso quiere decir que todo ser vivo funciona mediante células. Y eso también nos lleva a la idea de que toda célula procede de otra célula anterior, es decir, las células se reproducen y una célula madre da origen a células hijas. ¿Ya? Y esta reproducción está ocurriendo constantemente. No es algo que ocurrió en el pasado y que luego dejó de observarse, sino que está ocurriendo ahora mismo. En el cuerpo de cada uno de nosotros, esas células se están reproduciendo. Eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando nos hacemos una herida y vemos que esa herida empieza a cicatrizar y el tejido se empieza a regenerar. ¿Ya? Y eso es producto de la reproducción de las células. Las células no necesitan Sí, hola Rosa, sí, Rosa Cortés, saludos. Sí, esta clase es de primer ciclo. El que iba diciendo me perdí. ¿Cuáles serían estas tres funciones vitales de las que se hablaba? Esas tres funciones vitales son, una es la nutrición, es decir, todo ser vivo es capaz de tomar sustancias de su entorno y poder utilizarlas para obtener energía. La otra función vital es la relación, que también se le conoce como irritabilidad, ¿ya? Ese es otro nombre para esa misma función, la irritabilidad, que significa que todo ser vivo es capaz de responder a los estímulos del ambiente. Por ejemplo, ante una baja de temperatura, nuestro organismo responde inmediatamente provocando temblores. ¿Ya? Y esos temblores permiten generar calor. Entonces, ese es un tipo de respuesta al ambiente. Pero no solamente podemos observar esas respuestas en los animales o en nosotros, que son más evidentes, sino que también podemos observar esas mismas en las plantas, por ejemplo. No sé si se han fijado que cuando ustedes colocan una planta en un lugar donde hay sombra y llega luz por un rinconcito de la casa, ustedes pueden observar que la planta se orienta hacia donde llega la luz. ¿Ya? Y ese es un tipo de también reacción a estímulos. Ahí, ese tipo de movimiento que hace la planta, orientándose hacia la luz, se llama fototropismo, ya que es un movimiento estimulado por la influencia, en este caso, de la luz, porque la planta necesita la luz para obtener su energía. Y finalmente la otra función vital es la reproducción, es decir, todo ser vivo es capaz de reproducirse
y dejar descendencias que tengan las mismas características. Y acá vamos a encontrar dos formas de reproducción. ¿Ya? Una forma de reproducción asexual, en la que no se necesitan dos sexos distintos que intercambien material genético para reproducirse. ¿Ya? Esa es la reproducción asexual, que es la que encontramos en nuestras células. Y la reproducción sexual, que es la que tenemos nosotros, ¿ya? En la que se necesitan dos individuos de la misma especie y de sexo distinto para poder reproducirse. Que la encontramos en nosotros y en animales. ¿Cuáles serían los postulados de la teoría celular? La teoría celular finalmente es la que fundamenta toda la biología, es la base de la biología. Primero, la biología se sustenta en el conocimiento de las células, porque la célula es la base, es la estructura fundamental de la vida, ¿ya? Y la teoría celular sustenta a toda la biología, ¿ya? Es la base de la biología. La teoría celular dice que la célula es la unidad fundamental de la estructura y función de los seres vivos, que es lo que explicaba delante. Es decir, la célula, al decir que es la unidad, decimos que la célula es el organismo vivo más pequeño posible, ¿ya? Porque existen organismos que son pluricelulares, es decir, que están conformados por muchas células, por millones de células, como nosotros, y existen organismos que son unicelulares, es decir, que están formados por una sola célula, que es el caso de las bacterias, por ejemplo. Entonces a eso nos referimos con que la célula es la unidad fundamental. Con unidad nos referimos a que es el organismo vivo más pequeño posible, la mínima unidad de la vida. Y con que sea la unidad estructural, quiere decir que todo ser vivo está compuesto por células, y funcional, que todo ser vivo funciona mediante células. ¿Ya? El postulado número 2 dice que todos los seres vivos están constituidos por células sin excepción. Si no tiene célula, entonces no es un ser vivo. ¿Ya? Y aquí, bueno, esto lo voy a dejar planteado porque vamos a hablar al final de esto sobre qué pasa con los virus. ¿Ya? Los virus pueden ser considerados vida o no, ¿ya? Eso lo vamos a ver al final, ¿ya? Esto a propósito de que se habla de virus todos los días, pero ¿qué es un virus? ¿Ya? Eso lo vamos a ver en un ratito. Y luego, el tercer postulado de la teoría celular dice que todas las células provienen de otra célula preexistente. Es decir, toda célula hija proviene de una célula madre. Nosotros, en el caso de nosotros también es así, o sea, nosotros somos el producto, nuestro organismo se desarrolla a partir de dos tipos de células, ya que se llaman gametos, el masculino y el femenino, que serían el espermio y el óvulo. Bien, voy a revisar cómo va la transmisión, a ver si hay comentarios o preguntas. Ya, me parece que está ok, sigue la transmisión. Bueno, un aporte de alguien de habla hispana a todo el conocimiento de la célula es el de Santiago Ramón y Cajal, que fue un español y que demostró que el tejido nervioso, ya el tejido nervioso que constituye nuestro sistema nervioso, también estaba formado por células, porque antes se pensaba que no. Entonces, como ven, la ciencia no admite nada a priori, es decir, no asume nada. Se tiene que demostrar, ¿ya? Entonces, mientras se iba investigando, el cuerpo humano cada vez se iba descubriendo que las células en realidad estaban en la estructura de todo, ¿ya? Por lo tanto, esto es lo que permite finalmente formular en la teoría celular ese principio de que todo ser vivo está formado por células, no es posible. ¿Ya? Y se dio cuenta que el tejido nervioso también estaba formado por células. Bueno,
Los microscopios con el tiempo, al ir evolucionando, permitieron una mayor capacidad de aumento. Ya, lo que quiere decir que se podían ver mejor las estructuras de los organismos microscópicos. Bien, y esto permite entonces observar las células de mayor tamaño y con mayor detalle. Entonces, cuando los microscopios se perfeccionan, es que, por ejemplo, fue posible descubrir que la célula tenía dentro distintas estructuras que son llamadas organelos. Ya, los organelos celulares son el análogo a nuestros órganos. Pues así como nosotros tenemos órganos, las células tienen organelos que cumplen distintas funciones. Ahí tenemos un microscopio óptico, que este es el más común encontrado. Otra cosa que permitió poder observar los organelos de las células fue la invención de las técnicas de tinción. ¿Ya? Es decir, distintos colorantes que permiten teñir estructuras específicas de una célula para poder observarla en detalle. Luego tenemos el microscopio electrónico, que esto ya permitió toda una revolución dentro de la biología, porque permitió observar en mucho mayor detalle a los distintos organelos de la célula, ya aumentando hasta 1.000.000 de veces la imagen. Bien, y aquí es donde vamos a hablar, en esta escala, se muestran los tamaños para que ustedes puedan dimensionar cómo es el universo microscópico. Bien, esta escala va desde un Armstrong, ya que está por acá en el lado izquierdo, ya en la parte de la extrema izquierda, y acá en la parte derecha, en la extrema derecha, está construida esta escala. Entonces tendríamos de un Armstrong a 1 centímetro. Bueno, ustedes ya saben cómo es un centímetro. Entonces, vean cómo es esta escala de organismos microscópicos. Tenemos 1 centímetro, luego los centímetros se dividen, ¿cierto?, en milímetros, que es más pequeño. Luego del milímetro tendríamos más pequeño, tendríamos el micrómetro. Ya, en el caso de una célula vegetal, es decir, una célula de una planta, puede llegar a medir hasta 100 micrómetros. En el caso de una célula animal, como las células nuestras, pueden llegar a medir 10 micrómetros, es decir, son más pequeñas. Y en el caso de la bacteria, que es el tipo de célula más pequeña que existe, la bacteria mide 1 micrómetro. Entonces, esa es la referencia. Y posteriormente, más pequeño que el micrómetro son los nanómetros. Y acá, en medidas nanométricas, es donde nosotros encontramos a los virus. O sea, acá hay una representación de un virus, que estaría midiendo entre los 10 nanómetros y los 100 nanómetros. Ya, esto es sumamente pequeño, más pequeño que una bacteria incluso. Y finalmente tendríamos la unidad de medida del nanómetro, que sería el tamaño de una molécula pequeña. Ya recuerden que las moléculas son uniones de distintos átomos. Entonces, si reflexionamos en cuanto al tema del tamaño de los virus, es que podemos ver que realmente un virus es capaz de traspasar fácilmente cualquier tipo de tejido de tela. Ya cuando, por ejemplo, se nos recomienda usar mascarillas, tenemos que pensar que las mascarillas de tela son un tejido que tienen espacios entre sí. Si nosotros lo pudiésemos observar en mayor detalle, bueno, incluso hay algunas que son vistos esos espacios a simple vista, pero incluso si pudiésemos observar a nivel microscópico cómo son esos espacios, podríamos ver que para un virus el espacio que hay entre el tejido de la mascarilla en realidad es el vacío absoluto, es decir, el virus es capaz de traspasar. Por eso es que, digamos, el tipo de mascarilla más efectiva es un tipo de mascarilla que no esté hecho de un material que sea poroso.
Bien, y en cuanto al tema de los virus, también le había dicho que íbamos a ver qué pasa con los virus, si son considerados seres vivos o no. Bien, la característica fundamental de un ser vivo es que tiene que estar formado por células. Por lo tanto, el ser vivo más pequeño y más simple que existe es una bacteria. En el caso de los virus no están formados por células, ¿ya? Por lo tanto no son considerados seres vivos. ¿Ya? Ese es el primer punto. Un virus no es una célula. Un virus es diferente de una bacteria. Hay muchas personas que los confunden, pero son diferentes. El virus no está formado por una célula y la bacteria sí. ¿Qué sería el virus? El virus es simplemente un paquete de material hereditario o ADN, que está encerrado en una membrana que pueden ser de distinta naturaleza. En el caso del virus actual, este virus, el famoso coronavirus, está formado por una capa lipídica, es decir, una capa de grasa, que encierra al material genético del propio virus. Es por eso que nuestro mejor amigo, en este caso de este virus, es precisamente el jabón. Porque el jabón lo que hace es eliminar la grasa. Entonces, al eliminar la grasa, dejamos al virus sin su protección y por lo tanto el virus se inactiva. Entonces, es por eso que se recomienda tanto lavarse con agua y jabón, ¿ya? Porque el jabón elimina la grasa y por lo tanto inactiva ya a este virus. Otra característica que hace que el virus no sea un organismo vivo, ¿ya? Y sin embargo causa tantos problemas, ¿ya? Es que el virus no se puede reproducir por sí mismo. Es decir, si pensamos en una bacteria se puede reproducir por sí misma de manera asexual. El virus no lo puede hacer, por lo tanto el virus necesita un huésped. Y ese huésped, en este caso, somos nosotros. Es decir, nosotros somos su hogar. Ahí es donde el virus logra incorporar su material genético en nuestras células y reproducir su propio material genético dentro de ellas. Hace poco veía un cuestionamiento de que, bueno, muchos piensan de que este virus ha sido fabricado, ¿cierto?, por un laboratorio, etcétera, pensando en una forma como, en una teoría de conspiración. ¿Ya? Y acá se decía que una de las razones que se daban de que este virus fuera creado era de que no es posible que un virus pueda sobrevivir en distintos ambientes, no es posible que un virus se difunda a nivel planetario. Bueno, eso es falso. Eso es derechamente falso porque existen muchos virus que sí se están difundidos en todo el planeta. Pensemos, por ejemplo, en el virus del SIDA. Está difundido por todo el planeta. ¿Ya? Entonces, esa es una de las razones que echa por la borda a esa teoría. Y lo otro es que el virus realmente no necesita del ambiente exterior. ¿Ya? El virus lo que necesita es nuestro ambiente interior, es decir, el ambiente humano. Y el organismo humano es sumamente regular en todas partes. Es decir, tenemos una temperatura constante, ya alrededor de los 37 grados Celsius, que en cualquier ser humano de cualquier parte del mundo van a encontrar una temperatura similar. Tenemos un ambiente interno que se mantiene constante en toda la especie. ¿Ya? Eso hace entonces que el virus pueda estar presente en todos lados fácilmente. Ya, entonces, resumiendo todo este tema, el virus no se considera un organismo vivo como tal porque no tiene la capacidad de reproducirse por sí mismo, tampoco está formado por células. Ya, es distinto de una bacteria
Es más pequeño que una bacteria. Ya, a ver, no sé si se está transmitiendo la siguiente diapositiva, ¿no? Pregunta, ya, aquí tengo una pregunta de Gisela. ¿Cuánto tiempo puede durar un virus en nuestro organismo? Bueno, eso, Gisela, va a depender del virus, ¿ya? Del tipo de virus que sea. No todos son iguales, ¿no? Algunos duran más tiempo que otros. Por ejemplo, si pensamos en el virus del VIH, ese virus está en tu organismo por siempre. Va a estar siempre, hasta que finalmente uno se muera. En el caso del coronavirus todavía estamos por saberlo. Por eso es que se recomiendan los periodos de cuarentena. Uno, porque el virus se tiene que incubar en un periodo más o menos de 14 días, pero se está viendo que incluso puede durar más tiempo, porque hay gente que sigue con el virus activo después de haber hecho el periodo de cuarentena. ¿Ya? Entonces va a depender del tipo de virus. No me deja cambiar pantalla la aplicación. Así que ya, esta vez voy a finalizar yo el video para volver a transmitir en un momento con la siguiente pantalla, ya, para que vean las imágenes sobre todo que son importantes.